Me llamo Javier Vargas Montoya, tengo 78 años y esta es la historia de cómo mi propio hijo usó mi tarjeta de crédito para comprar un apartamento de lujo sin mi permiso y cómo tomé la decisión más difícil de mi vida al denunciar la tarjeta como robada. Si alguna vez has sentido que tu amor incondicional ha sido traicionado, si alguna vez has tenido que elegir entre tu dignidad y tu familia, entonces quédate conmigo, porque esta historia podría resonar en tu corazón tanto como aún resuena en el mío. Y si encuentras valor en mis palabras, si mi experiencia puede servir de algo, te pido que compartas esta historia con otros que puedan necesitar escucharla, que dejes tu comentario sobre qué harías en mi lugar y que te suscribas para escuchar más historias reales de aquellos que, como yo, han tenido que aprender lecciones dolorosas en el otoño de sus vidas. El olor a madera vieja y barniz me despertaba cada mañana en mi pequeña casa de las afueras de Córdoba. Ese aroma que había impregnado mis manos durante 50 años de trabajo como ebanista y que ahora parecía haberse fundido con las propias paredes de mi hogar. La luz del amanecer andaluz se filtraba tímidamente por las cortinas desgastadas de mi dormitorio, creando patrones dorados sobre el suelo de baldosas que mi padre había colocado con sus propias manos cuando yo era apenas un niño. Me levantaba despacio, sintiendo cada uno de mis años en las articulaciones que protestaban suavemente, como viejas bisagras necesitadas de aceite, y me dirigía a la cocina, donde el ritual del café matutino me esperaba con la constancia de un viejo amigo. El sonido del reloj de péndulo en el pasillo marcaba cada segundo, con una precisión melancólica. Ese mismo reloj que había pertenecido a mi abuelo y que ahora contaba los minutos de mi soledad con una fidelidad inquebrantable. La casa estaba silenciosa, pero no era un silencio vacío, sino uno lleno de memorias que flotaban como motas de polvo en los rayos de sol. En cada rincón podía ver los fantasmas de días mejores. Allí, junto a la ventana, estaba la silla donde mi María se sentaba a coser mientras yo trabajaba en el taller anexo. En la repisa de la chimenea, las fotografías descoloridas de Mateo en sus diferentes etapas, desde el bebé regordete de mejillas sonrosadas hasta el joven universitario de mirada ambiciosa que partió hacia Madrid hace ya tantos años. Mi María se fue hace 5 inviernos, llevándose consigo la mitad de mi alma y dejándome con un vacío que ningún mueble restaurado ni ninguna pieza tallada podría llenar jamás, pero incluso en su ausencia. Su presencia persistía en los pequeños detalles, el mantel bordado que insistía en usar los domingos, el orden particular de las especias en la alacena, la maceta de geranios en la ventana que yo seguía regando religiosamente cada mañana, como si ella fuera a regresar en cualquier momento para regañarme si los encontraba marchitos. Recuerdo con una claridad dolorosa el día que vendí el olivar familiar para pagar la universidad de Mateo. Era una parcela modesta pero productiva. 5 hectáreas de olivos centenarios que habían alimentado a mi familia durante generaciones. Los árboles retorcidos y nobles habían sido testigos de mi infancia, de mis primeros besos con María bajo sus ramas, del día que llevé a Mateo recién nacido para presentárselo a la tierra que algún día sería suya. Pero cuando llegó la carta de admisión de la Universidad Complutense de Madrid, cuando vi el brillo en los ojos de mi hijo al hablar de estudiar administración de empresas, de construir un futuro diferente al de su padre carpintero, no lo dudé ni un segundo. El comprador, un empresario de aceite de la capital, pagó bien, y yo firmé los papeles con mano firme aunque el corazón se me partiera con cada trazo de la pluma. María lloró esa noche, no de tristeza, sino de orgullo. Abrazándome en nuestra cama,
mientras susurraba que estábamos dándole a nuestro hijo las alas que nosotros nunca tuvimos. Los años de universidad fueron duros económicamente, pero hermosos en su propósito. Cada mes, sin falta, enviaba a Madrid la mayor parte de mis ingresos del taller. Recuerdo las noches trabajando hasta tarde, aceptando encargos que antes habría rechazado, restaurando muebles que otros consideraban perdidos, todo para asegurarme de que Mateo no tuviera que trabajar y pudiera concentrarse en sus estudios. Comíamos judías y pan muchas noches, María y yo. Pero lo hacíamos con la satisfacción de saber que nuestro hijo cenaba bien en su residencia estudiantil. Cuando necesitó un ordenador portátil para sus clases, vendí las herramientas antiguas de mi padre, esas que había jurado nunca desprenderme de ellas. Cuando sus compañeros organizaban viajes de estudios a otras ciudades europeas, yo aceptaba trabajos extras los domingos, el único día que solía descansar, para que Mateo no se sintiera menos que los hijos de familias más acomodadas. Mi hijo se graduó con honores y el día de su ceremonia fue quizás el más orgulloso de mi vida. María y yo viajamos a Madrid en el autobús nocturno porque era más barato, llegando con los huesos doloridos pero el espíritu elevado. Verlo cruzar ese escenario con su toga y birrete, recibir su diploma con esa sonrisa confiada, fue la validación de todos nuestros sacrificios. Pero algo había cambiado en él durante esos años en la capital. Su acento andaluz había desaparecido casi por completo, reemplazado por una dicción neutra y profesional. Sus manos, que una vez habían aprendido a lijar madera en mi taller, ahora eran suaves y manicuradas. Cuando lo abracé después de la ceremonia, sentí que abrazaba a un extraño que llevaba la cara de mi hijo. Mateo consiguió trabajo rápidamente en una consultora importante y sus visitas a casa se volvieron cada vez más esporádicas. Al principio venía cada mes, luego cada 2, luego solo en Navidad y Semana Santa. María lo excusaba siempre. Decía que estaba construyendo su carrera, que era normal que un joven ambicioso dedicara sus energías a crecer profesionalmente. Pero yo veía el dolor en sus ojos cada vez que ponía un plato de más en la mesa, por si acaso Mateo aparecía por sorpresa, cada vez que cocinaba sus platos favoritos, solo para terminar guardándolos en el congelador. Cuando María enfermó, las visitas de Mateo se volvieron aún más breves y funcionales. Llegaba, preguntaba por los tratamientos, dejaba algo de dinero sobre la mesa de la cocina y se marchaba alegando reuniones importantes que no podía posponer. El funeral de María fue el último momento en que sentí que tenía un hijo de verdad. Mateo lloró ese día. Lloró como no lo había visto llorar desde que era niño y se cayó del olivo más alto del huerto. Se aferró a mí en el cementerio mientras bajaban el ataúd y por un momento volví a sentir esa conexión primordial entre padre e hijo, pero incluso ese momento fue efímero. 2 días después del entierro, mientras yo aún vagaba por la casa como un alma en pena, Mateo anunció que tenía que volver a Madrid. Había una fusión importante en su empresa, dijo, oportunidades que no podía dejar pasar. Lo vi marchar desde la ventana de la cocina, su coche nuevo y reluciente, desapareciendo por la carretera polvorienta, y supe que me quedaba verdaderamente solo. Los años que siguieron fueron una rutina de soledad, puntuada por llamadas telefónicas cada vez más breves y visitas cada vez más raras. Mateo había ascendido en su empresa. Ahora era director de no sé qué departamento con un nombre en inglés que nunca logré pronunciar correctamente. Se había casado con una mujer que conocí solo en fotografías, una rubia delgada con sonrisa de revista que aparentemente consideraba que el pueblo de su suegro era demasiado rústico para su refinado gusto. Tuvieron una boda íntima en un hotel de 5 estrellas en Madrid
a la que fui invitado más por obligación que por deseo, donde me sentí como un intruso en mi propio hijo. Me senté en una mesa con otros parientes lejanos mientras Mateo y su nueva esposa circulaban entre ejecutivos y gente importante, y cuando llegó el momento del baile padre-hijo, fue breve y mecánico, como si estuviera cumpliendo con un trámite más de su lista de bodas. Mi rutina diaria se había vuelto predecible, como el tic-tac del reloj del abuelo. Me levantaba al amanecer, preparaba mi café solo, trabajaba unas horas en el taller más por mantener la mente ocupada que por necesidad económica, almorzaba algo simple, dormía una siesta en el sillón de María porque no soportaba verlo vacío, regaba los geranios, cenaba viendo las noticias y me acostaba temprano en una cama que se sentía demasiado grande y fría. Los domingos iba al cementerio a hablar con María, contándole las pequeñas novedades del pueblo, los chismes que escuchaba en el mercado, fingiendo que ella podía escucharme desde algún lugar más allá de las nubes andaluzas. Fue un martes de octubre cuando Mateo apareció sin avisar, su coche deportivo desentonando grotescamente con las calles empedradas del pueblo. Hacía más de 8 meses que no lo veía, y me sorprendió lo mucho que había cambiado. Llevaba un traje que probablemente costaba más que mi pensión de 3 meses, un reloj que brillaba ostentosamente en su muñeca, y una expresión de impaciencia mal disimulada, mientras esperaba que yo abriera la puerta. No había abrazo esta vez, solo un beso protocolario en la mejilla y una entrada apresurada a la casa, como si tuviera miedo de que alguien lo viera allí. Se sentó en la cocina mientras yo preparaba café, tamborilenado los dedos sobre la mesa de madera que yo mismo había construido cuando él era niño. No preguntó por mi salud, no comentó sobre el estado de la casa, no mencionó a su madre. En lugar de eso, comenzó a hablar de una oportunidad de inversión única, algo sobre criptomonedas y blockchain y otros términos que sonaban más a ciencia ficción que a realidad. Sus ojos brillaban con esa codicia que había aprendido a reconocer, pero que me negaba a admitir, esa hambre que no tenía nada que ver con el niño que una vez había ayudado a construir casitas para pájaros en mi taller. La conversación tomó un giro cuando sacó su teléfono y me mostró gráficos y números que danzaban en la pantalla, como jeroglíficos modernos. Necesitaba liquidez inmediata, dijo, para aprovechar esta ventana de oportunidad que se cerraría en cuestión de días. Los bancos eran demasiado lentos con los préstamos, los inversores tradicionales demasiado conservadores. Pero si pudiera usar temporalmente algo de capital, solo por unas semanas, podría multiplicarlo por 10, por 20 incluso. Vi cómo sus manos gesticulaban con entusiasmo, cómo su voz adoptaba ese tono de vendedor que usaba para convencer a sus clientes. Y me di cuenta con una tristeza profunda de que me estaba tratando como a uno de ellos, no como a su padre. Cuando finalmente llegó al punto, mi corazón se hundió. Necesitaba acceso a fondos de manera inmediata, y la forma más rápida era usar mi tarjeta de crédito para hacer la inversión inicial. Me aseguró que era completamente seguro, que en 2 semanas tendría el dinero de vuelta con intereses, que esto podría asegurar mi vejez de una manera que mi pequeña pensión nunca podría. Mientras hablaba, yo miraba sus manos, esas manos que una vez sostuve mientras aprendía a caminar, y no reconocía nada familiar en ellas. Pero era mi hijo, mi único hijo, el niño por el que había vendido tierras y sacrificado sueños, y cuando me pidió la tarjeta, se la di. El plástico pareció pesar toneladas cuando lo saqué de mi vieja cartera de cuero. Era una tarjeta simple, nada lujosa, con un límite que había ido aumentando a lo largo de los años, gracias a mi historial impecable de pagos. Nunca la había usado para nada más que emergencias, y el saldo disponible
representaba mis ahorros de toda una vida, el colchón financiero que María y yo habíamos construido céntimo a céntimo. Mateo la tomó con una casualidad que me heló la sangre, guardándola en su cartera de diseñador, mientras seguía hablando de porcentajes y proyecciones. No se quedó a cenar. Tenía que volver a Madrid esa misma noche, dijo, para ejecutar la operación a primera hora de la mañana cuando abrieran los mercados asiáticos. Los días que siguieron fueron de una ansiedad creciente que se asentó en mi estómago como plomo. No podía concentrarme en nada. Abandoné un trabajo de restauración a medio terminar, algo que nunca había hecho en 50 años de oficio. Caminaba por la casa como un fantasma inquieto, mirando el teléfono cada 5 minutos esperando noticias de Mateo. Llamé 2 veces, pero no contestó. Envié mensajes que fueron leídos, pero no respondidos. La tercera noche no pude dormir. Me senté en el taller, rodeado de herramientas silenciosas y proyectos inconclusos, preguntándome qué había hecho. Fue el cartero quien trajo la respuesta, aunque no de la manera que esperaba. El sobre del banco llegó un jueves por la mañana, y mis manos temblaban tanto que tuve que sentarme antes de abrirlo. Era el extracto mensual de la tarjeta de crédito, un documento que normalmente mostraba poco más que la compra ocasional de medicamentos o comestibles. Pero esta vez había una sola línea que consumió todo el límite disponible: un cargo por 50.000 euros a una inmobiliaria de lujo en el barrio de Salamanca de Madrid. El concepto decía simplemente: entrada apartamento calle Serrano. No era una inversión en criptomonedas. No era una oportunidad de negocio. Era la entrada para un apartamento de lujo que mi hijo había comprado usando mi dinero, mis ahorros de toda una vida, sin siquiera tener la decencia de pedírmelo honestamente. Me quedé sentado en la cocina durante horas, el papel temblando en mis manos, mientras las lágrimas caían silenciosamente sobre la mesa de madera. No eran lágrimas de rabia, sino de algo mucho peor: la comprensión final y devastadora de que el hijo que había criado, por el que había sacrificado todo, ya no existía. Tal vez nunca había existido realmente, tal vez siempre había sido una proyección de mis esperanzas y no la persona real que ahora vivía en Madrid. El reloj del abuelo seguía marcando los segundos con su ritmo implacable, y cada tic-tac parecía burlarse de mi ingenuidad, de mi amor ciego e incondicional que había sido tan fácilmente explotado. La casa pareció envejecer conmigo en esos momentos, como si las paredes absorbieran mi desilusión y la reflejaran en nuevas grietas que aparecían en el yeso. La pintura descascarada del techo, que había estado posponiendo arreglar ahora, parecía una metáfora de mi propia vida desmoronándose. Los geranios de María en la ventana se veían marchitos, a pesar de mis cuidados diarios, como si también ellos supieran que algo fundamental se había roto. Me levanté finalmente cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo la cocina con una luz dorada que en otros tiempos habría encontrado hermosa, pero que ahora solo acentuaba la soledad del espacio. Esa noche no dormí. Me senté en el sillón de María, envolviéndome en la manta que ella había tejido el último invierno antes de enfermar, y pensé en todas las señales que había elegido ignorar: los comentarios despectivos sobre el pueblo cuando era adolescente, la vergüenza mal disimulada cuando sus amigos de la universidad vinieron una vez y vieron nuestra casa modesta, la forma en que evitaba mencionar mi profesión en sus círculos profesionales. Había construido una narrativa en mi mente donde todo eso era temporal, donde algún día Mateo volvería a sus raíces, apreciaría los valores que habíamos tratado de inculcarle. Pero sentado allí en la oscuridad, con solo el tic-tac del reloj por compañía, finalmente admití la verdad. Mi hijo se avergonzaba de mí, de su origen, de todo lo que yo representaba. El amanecer me encontró todavía en el sillón,
con los huesos doloridos y el corazón aún más. Sabía que tenía que hacer algo, pero la magnitud de la traición me había paralizado. 50.000 euros. Era más dinero del que había visto junto en toda mi vida, más del que había ganado en una década de trabajo honesto. Era el dinero que había guardado para mi vejez, para no ser una carga para nadie, para poder pagar mi propio cuidado cuando ya no pudiera valerme por mí mismo. Y ahora se había ido, transformado en metros cuadrados de un apartamento lujoso donde probablemente nunca sería bienvenido. Intenté llamar a Mateo esa mañana, pero mi llamada fue directamente al buzón de voz. Le dejé un mensaje, mi voz quebrada, pero tratando de mantener la compostura, preguntándole sobre el cargo, dándole la oportunidad de explicarse. Esperé todo el día, saltando cada vez que sonaba el teléfono, solo para descubrir que era el vecino, preguntando si necesitaba algo del mercado o la farmacia recordándome que tenía que recoger mis medicamentos. Cuando finalmente sonó mi móvil esa noche y vi el nombre de Mateo en la pantalla, mi corazón dio un vuelco entre la esperanza y el terror. Su voz era fría, profesional, como si estuviera en una llamada de negocios. No había disculpa en su tono, no había arrepentimiento. En cambio, había irritación, como si yo fuera un inconveniente en su apretada agenda. Me explicó, con esa condescendencia que reservaba para los que consideraba intelectualmente inferiores, que había hecho una inversión en nuestro futuro. El apartamento era una propiedad prime que se revalorizaría enormemente, dijo, usando términos en inglés que salpicaban su español como si quisiera recordarme constantemente el abismo educativo entre nosotros. Cuando le pregunté por qué no me había pedido permiso, por qué había mentido sobre las criptomonedas, hubo un silencio largo antes de que respondiera que no pensé que lo entenderías, papá. Esas 5 palabras fueron más dolorosas que todo el robo. No pensé que lo entenderías, como si yo fuera un niño incapaz de comprender el mundo moderno, como si 50 años de trabajo honesto y gestión cuidadosa del dinero no me calificaran para opinar sobre mis propios ahorros. Le pregunté cuándo pensaba devolverme el dinero, y la risa corta y seca que soltó me heló hasta los huesos. Era un préstamo familiar, dijo, algo que se arreglaría con el tiempo. Además, añadió con una crueldad casual que me dejó sin aliento. Algún día heredaría todo de todas formas, así que realmente solo estaba adelantando mi herencia. La conversación terminó cuando le dije que necesitaba ese dinero, que era todo lo que tenía. Me llamó dramático, me acusó de ser egoísta, de no querer ver su éxito. Dijo que otros padres estarían orgullosos de que sus hijos pudieran permitirse vivir en Salamanca, que era un signo de movilidad social ascendente. Cuando le recordé que ese lujo lo había pagado con mi dinero, no con el suyo, cortó la llamada. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el implacable tic-tac del reloj del abuelo que ahora sonaba como una cuenta regresiva hacia algo inevitable. Pasé los siguientes días en una neblina de incredulidad y dolor. Los vecinos notaron mi estado. La señora Carmen del Segundo me trajo un guiso casero preocupada por mi palidez. El viejo Antonio me invitó a jugar dominó, en el bar como hacíamos cuando éramos jóvenes. Pero no podía compartir mi vergüenza con ellos. No podía admitir que el hijo, del que tanto había presumido, el universitario exitoso que había llegado tan lejos, me había robado. Era una humillación demasiado profunda, un fracaso como padre demasiado fundamental para verbalizarlo. Fue durante una de mis caminatas sin rumbo por el pueblo cuando pasé por la sucursal del banco. Era un edificio pequeño, de esos que las grandes entidades mantienen en los pueblos más por obligación que por rentabilidad.
Había evitado pasar por allí desde que recibí el extracto, pero ese día algo me hizo detenerme. A través de la ventana vi a una joven empleada ayudando a una anciana con unos papeles, su paciencia y amabilidad, evidentes incluso desde la distancia. Algo en su manera de tratar a la señora mayor, con respeto y sin prisa, me dio el valor para entrar. La empleada se llamaba Sofía, según la placa en su escritorio. Tendría unos 30 años, con ojos amables y una sonrisa genuina que no parecía parte del entrenamiento corporativo. Cuando me senté frente a ella y comencé a explicar mi situación, esperaba juicio, tal vez incluso desdén por mi ingenuidad. En cambio, encontré comprensión y una indignación contenida que brillaba en sus ojos mientras revisaba los documentos que había traído. Me escuchó sin interrumpir mientras la historia salía a borbotones. No solo el robo, sino años de abandono emocional, de amor no correspondido, de sacrificios no valorados. Sofía me explicó mis opciones con una claridad y paciencia que contrastaba dolorosamente con la condescendencia de mi propio hijo. Podía disputar el cargo, dijo, dado que no había autorizado esa compra específica. El banco investigaría, y si se determinaba que había sido un uso fraudulento, podría recuperar mi dinero. Pero, añadió con suavidad, tenía que entender que esto podría tener consecuencias legales para la persona que había usado la tarjeta sin autorización. Sus ojos me decían que sabía exactamente quién era esa persona, que había visto el apellido coincidente en los documentos, que entendía la magnitud de lo que me estaba sugiriendo. Salí del banco ese día sin tomar una decisión, pero con una carpeta de formularios y una nueva perspectiva. Sofía me había dado algo que no había tenido en días: opciones, agencia, la posibilidad de recuperar no solo mi dinero, sino mi dignidad. Esa noche me senté en mi taller, rodeado de las herramientas que habían sido mi vida, y pensé en el legado que quería dejar. No era solo sobre el dinero, me di cuenta. Era sobre el respeto, sobre no permitir que mi amor fuera weaponizado en mi contra. Sobre establecer límites incluso cuando doliera más que cualquier pérdida financiera. El dolor de la traición se había asentado en mis huesos como la humedad del invierno andaluz, penetrante e imposible de ignorar. Los días posteriores a mi visita al banco transcurrieron en una especie de limbo emocional donde cada habitación de mi casa parecía acusarme de algún fracaso fundamental como padre. Las grietas en las paredes, que antes había ignorado, ahora parecían mapas de mis propios errores, líneas que trazaban el camino desde el amor incondicional hasta el abandono calculado. Me encontraba a mí mismo vagando de habitación en habitación, como si buscara algo que había perdido pero no podía nombrar, deteniéndome frente a fotografías que ahora parecían documentar una ficción más que una historia familiar real. La casa misma parecía estar en conspiración con mi estado de ánimo. El grifo de la cocina, que había estado goteando durante meses, ahora sonaba como un metrónomo de reproches. Cada gota un recordatorio de todo lo que había descuidado mientras volcaba mi atención y recursos en un hijo que había resultado ser un extraño. El techo del dormitorio principal mostraba nuevas manchas de humedad que se extendían como continentes en un mapa de negligencia. Los marcos de las ventanas crujían con el viento de octubre de una manera que nunca había notado antes. O tal vez había elegido no notar, demasiado ocupado construyendo castillos en el aire sobre el futuro exitoso de Mateo. Incluso los geranios de María, que había cuidado religiosamente desde su muerte, parecían marchitarse a pesar de mis esfuerzos, sus hojas amarillentas como páginas de un libro que se desmorona. Me senté una tarde en el taller, mis manos acariciando automáticamente la superficie de la mesa de trabajo que había sido mi compañera durante décadas. La madera estaba suave por el uso, con marcas y hendiduras que contaban la historia de miles de proyectos,
cada uno realizado con la misma dedicación que había puesto en criar a mi hijo. Recordé el día que Mateo tenía 7 años y quiso ayudarme a construir una casa para pájaros, sus manitas torpes con el martillo, su concentración intensa mientras lijaba la madera, su orgullo radiante cuando colgamos la casita, terminada en el olivo del jardín. ¿En qué momento ese niño entusiasta se había transformado en el hombre frío que me había robado sin remordimiento? Había señales que ignoré, momentos donde podría haber intervenido, corregido el rumbo. La memoria me llevó a su adolescencia, esos años turbulentos donde comenzó a avergonzarse de nosotros. Recordé el día que trajo a unos compañeros del instituto a casa y vi cómo sus ojos recorrían rápidamente el salón modesto, cómo murmuró algo sobre que su padre estaba fuera cuando yo aparecí con las manos todavía cubiertas de serrín del taller. La forma en que se apresuró a llevar a sus amigos a su habitación, cerrando la puerta como si quisiera contener nuestra realidad en compartimentos separados. María me había dicho esa noche que era normal, que todos los adolescentes pasan por una fase donde sus padres los avergüenzan, pero ahora me preguntaba si no había sido el principio de algo más profundo, más permanente. El teléfono sonó una tarde mientras contemplaba los formularios del banco que Sofía me había dado, su superficie blanca e intimidante como territorio inexplorado. Era Mateo, y por un momento absurdo esperé que fuera para disculparse, para explicar que todo había sido un malentendido, que el dinero estaba siendo transferido de vuelta a mi cuenta en ese mismo momento. Pero su voz era dura, acusatoria. Había recibido una llamada del banco, dijo, preguntando sobre la transacción. ¿Qué había hecho yo? ¿Cómo me atrevía a cuestionar sus decisiones financieras? La inversión que había hecho era por nuestro bien, insistió. Y mi falta de visión empresarial era exactamente la razón por la que había tenido que actuar unilateralmente. La conversación escaló rápidamente. Cuando le dije que estaba considerando seriamente disputar el cargo, su tono cambió de irritado a amenazante. Me recordó que era su único familiar vivo, que si quería tener alguna relación con sus futuros hijos, mis futuros nietos, debería pensar cuidadosamente sobre mis acciones. Fue un golpe bajo, cruel en su precisión quirúrgica. Sabía exactamente dónde golpear para causar el máximo dolor. La idea de nietos que nunca conocería, de una continuación de la familia que me sería negada, era casi tan dolorosa como el robo mismo. Pero mientras escuchaba su diatriba, algo cambió en mí. La niebla de dolor y confusión comenzó a disiparse, reemplazada por una claridad fría y dura como el acero de mis cinceles. Le dije, con una voz que no reconocí como mía por lo firme y decidida, que tenía 24 horas para devolver el dinero. Cada céntimo. Si no lo hacía, procedería con la denuncia formal. Hubo un silencio largo, y luego una risa que no tenía nada de humor. Me llamó viejo tonto. Me dijo que no tenía idea de con quién estaba tratando, que él tenía abogados, contactos, recursos que yo ni siquiera podía imaginar. La amenaza implícita era clara. Si procedía, él se aseguraría de que mis últimos años fueran un infierno legal y financiero. Cuando colgó, me quedé sentado en el silencio de mi cocina, el receptor del teléfono todavía en mi mano temblorosa, preguntándome cómo había llegado a esto, cómo el amor paternal se había convertido en un campo de batalla. Esa noche no pude dormir. Me senté en el porche trasero, envuelto en una manta vieja, mirando las estrellas que brillaban con la misma indiferencia con la que habían brillado sobre todas las tragedias humanas desde el principio de los tiempos. El aire nocturno estaba fresco, con ese olor a tierra y aceitunas que había sido el perfume de mi infancia. Pensé en mi padre, un hombre duro pero justo que había trabajado la misma tierra que yo había vendido para la educación de Mateo. ¿Qué habría hecho él en mi situación?
probablemente nunca habría permitido que llegara a este punto. Habría visto las señales, habría actuado con la firmeza que yo había confundido con crueldad cuando era joven. La mañana siguiente traje algo de claridad, pero no paz. Me levanté temprano. Me duché y afeité con cuidado. Me puse mi mejor camisa, la que María había insistido en comprar para las ocasiones especiales. Si iba a hacer esto, lo haría con dignidad. Caminé hasta el banco con paso decidido, aunque mi corazón latía como un pájaro enjaulado contra mis costillas. Sofía me recibió con la misma amabilidad profesional, pero había algo más en sus ojos, una comprensión profunda de lo que esta decisión significaba para mí. Me senté frente a ella y le dije que quería proceder con la disputa del cargo. Sus manos se movieron eficientemente sobre el teclado mientras ingresaba la información, pero noté que pausaba ocasionalmente para darme tiempo de procesar lo que estaba sucediendo. Me explicó cada paso, cada consecuencia potencial, con una paciencia que contrastaba dolorosamente con la impaciencia perpetua de mi hijo. Cuando llegó el momento de firmar los documentos, mi mano tembló solo ligeramente. La firma que estampé en esos papeles era la misma que había usado para firmar la venta del olivar años atrás. Pero esta vez no estaba sacrificando algo por mi hijo, estaba reclamando algo para mí mismo. Sofía me explicó que el proceso tomaría algunas semanas, que habría una investigación, que podría ser contactado para información adicional. También me advirtió, con tacto pero claramente, que dado que había admitido dar mi tarjeta a Mateo, aunque bajo pretextos falsos, el caso podría ser complicado, pero el uso no autorizado para un propósito completamente diferente al declarado constituía fraude, y el banco tenía obligación de investigar. Cuando me levanté para irme, Sofía hizo algo inesperado. Se levantó también y me ofreció su mano, no para un apretón de manos profesional, sino para un apretón cálido y solidario que me recordó que no estaba completamente solo en esto. Los días que siguieron fueron extraños, suspendidos entre el arrepentimiento y la resolución. Mateo llamó varias veces más, alternando entre furia y manipulación emocional. En una llamada me gritó que lo había traicionado, que era un padre desnaturalizado. En otra lloró, o al menos fingió llorar, hablando de las presiones que enfrentaba en Madrid, de cómo solo había querido asegurar nuestro futuro. Pero cada llamada solo reforzaba mi decisión. No había ni una sola vez pedido perdón genuinamente. No había ofrecido devolver el dinero. No había mostrado comprensión del daño que había causado. Todo giraba en torno a él, a sus necesidades, a sus justificaciones. Una tarde, mientras podaba los geranios marchitos con la esperanza de revivirlos, recibí una visita inesperada. Era Carmen, mi vecina, con una cazuela de estofado y una expresión decidida. Se sentó en mi cocina sin invitación, sirvió 2 platos y me dijo que sabía que algo andaba mal, que me había visto entrar y salir del banco, que mi cara llevaba días mostrando un dolor que iba más allá del duelo normal por María. No le conté todo, pero le conté suficiente, y en lugar del juicio que temía, encontré una indignación feroz en su nombre. Me contó sobre su propio hijo, que vivía en Barcelona y que también la visitaba poco, pero que al menos, dijo con fiereza, nunca le había robado. Fue Carmen quien me hizo ver que mi casa necesitaba atención, que dejarla deteriorarse era dejarme deteriorar a mí mismo. Me conectó con su sobrino, un joven albañil que necesitaba trabajo y que podría ayudarme con las reparaciones más urgentes a un precio razonable. Cuando protesté que no tenía dinero para eso ahora, ella me silenció con un gesto. El muchacho podía esperar, dijo, hasta que recuperara mis fondos. Era la primera vez que alguien expresaba confianza en que realmente recuperaría mi dinero,
y esa simple fe me fortaleció más de lo que podía expresar. El sobrino de Carmen, Miguel, llegó al día siguiente. Era un joven de unos 25 años, con manos callosas que hablaban de trabajo honesto y una sonrisa fácil que iluminaba su rostro moreno. Mientras examinábamos los daños en la casa, me encontré contándole sobre mi propio trabajo como ebanista, y sus ojos se iluminaron con genuino interés. Me preguntó sobre técnicas, sobre tipos de madera, sobre proyectos que había realizado. Era la primera vez en años que alguien mostraba verdadero interés en mi oficio. Y me encontré abriéndome, mostrándole el taller, explicando los diferentes usos de cada herramienta. Trabajamos juntos durante los siguientes días, él en las reparaciones estructurales y yo retomando un proyecto de restauración que había abandonado. Era un armario antiguo que pertenecía a la iglesia del pueblo, una pieza hermosa pero descuidada que necesitaba amor y paciencia para volver a su gloria anterior. Mientras lijaba cuidadosamente la madera vieja, eliminando capas de pintura mal aplicada y barniz agrietado, no pude evitar ver el paralelo con mi propia situación. Yo también estaba eliminando capas de negación y falsas esperanzas, llegando a la madera sólida de mi propia verdad debajo. Miguel trabajaba y hablaba, contándome sobre su vida, sus planes de casarse con su novia el próximo año, su sueño de algún día tener su propia empresa de construcción. Era refrescante escuchar sobre sueños que se construían con trabajo y tiempo, no con atajos y engaños. Me preguntó sobre Mateo una tarde. Había escuchado en el pueblo que tenía un hijo exitoso en Madrid. Le dije la verdad, o al menos parte de ella, que el éxito a veces viene con un precio que no vale la pena pagar. Miguel asintió como si entendiera, y luego dijo algo que me quedó grabado. Mi abuelo siempre decía que el dinero rápido se va rápido, pero lo que construyes con tus manos permanece. Una semana después de presentar la disputa, recibí una llamada del banco. No era Sofía, sino un investigador que necesitaba hacerme algunas preguntas. Fue meticuloso, profesional, grabando mi declaración sobre las circunstancias exactas de cómo Mateo obtuvo mi tarjeta. Tuve que repetir la historia de su visita, sus promesas sobre inversiones en criptomonedas. Mi shock al descubrir el cargo real. El investigador me preguntó si tenía alguna comunicación escrita sobre el supuesto propósito del préstamo de la tarjeta. No la tenía, por supuesto. Había confiado en la palabra de mi hijo, pero cuando mencioné que Mateo había admitido el engaño en nuestras llamadas telefónicas posteriores, el investigador mostró interés. ¿Había grabado alguna de esas conversaciones? No lo había hecho, pero el investigador dijo que contactarían a Mateo para su versión de los eventos. Esa noche, mientras cenaba solo como siempre, el teléfono sonó. Era Mateo, y su voz era diferente, no furiosa o manipuladora, sino fría y empresarial. Había sido contactado por el banco, dijo. Había consultado con sus abogados. Estaba dispuesto a hacer un trato. Devolvería la mitad del dinero si retiraba la disputa inmediatamente. Era su oferta final. Sentí una oleada de algo que no era quite, rabia ni tristeza, sino una mezcla de ambas. Estaba regateando con el dinero que me había robado como si fuera una negociación comercial normal. Le dije que lo pensaría y colgué. Me senté en el porche esa noche, contemplando su oferta. La mitad del dinero era mejor que nada. Una parte práctica de mí argumentaba. Podría terminar con esto, evitar más conflicto, preservar algún tipo de relación con mi único hijo. Pero mientras miraba las estrellas, pensé en María. ¿Qué habría dicho ella? La conocía lo suficiente para saber que habría estado desgarrada entre su amor maternal y su sentido de justicia, pero también sabía que ella nunca habría tolerado que trataran a su esposo con tal desprecio. Podía casi escuchar su voz en el viento nocturno. Javier, el respeto no se negocia.
A la mañana siguiente llamé a Mateo y rechacé su oferta. El silencio al otro lado de la línea fue largo y pesado. Cuando finalmente habló, su voz estaba desprovista de cualquier calidez fingida. «Te arrepentirás de esto», dijo. «Cuando estés solo y enfermo, no vengas a buscarme». Le respondí, con una calma que me sorprendió, que ya estaba solo, que había estado solo desde el día que su madre murió. Tal vez incluso antes, que su presencia física ocasional no había aliviado esa soledad, solo la había acentuado, que prefería estar solo con mi dignidad intacta, que acompañado por alguien que me veía solo como una fuente de recursos. Los días se convirtieron en semanas. Miguel terminó las reparaciones más urgentes de la casa y rechazó mi oferta de pagarle con algunos muebles restaurados hasta que llegara mi dinero. Insistió en que podía esperar, que sabía que era bueno por ello. Su fe simple en mi palabra era un bálsamo para las heridas que Mateo había infligido. Continué trabajando en el armario de la iglesia, encontrando paz en el trabajo meticuloso de devolver la belleza a algo que otros habían descartado como perdido. Sofía del banco me llamaba ocasionalmente con actualizaciones. La investigación estaba progresando, me aseguró. El hecho de que Mateo hubiera usado los fondos para algo completamente diferente a lo declarado jugaba a mi favor. También habían descubierto que había usado la tarjeta para otros cargos menores que yo no había autorizado. Comidas en restaurantes caros, compras en tiendas de lujo. Cada revelación era otro clavo en el ataúd de cualquier ilusión restante que pudiera haber tenido sobre el carácter de mi hijo. Una tarde, mientras trabajaba en el taller, escuché un coche detenerse frente a la casa. Por un momento, mi corazón dio un salto, pensando que podría ser Mateo, viniendo a hacer las paces, a devolver el dinero, a actuar como el hijo que había imaginado que era. Pero era Sofía, vestida de civil, ya que era su día libre. Traía una carpeta de documentos y una sonrisa cautelosa. Se sentó en mi cocina, aceptó el café que le ofrecí y me dio las noticias. El banco había fallado a mi favor. El cargo sería revertido. Mi dinero sería devuelto en su totalidad dentro de 5 a 7 días hábiles. El alivio fue tan intenso que tuve que sentarme. Sofía me explicó que Mateo había sido incapaz de proporcionar documentación que justificara su uso de los fondos para el propósito declarado. Además, su historial de cargos no autorizados adicionales había debilitado su posición. El banco consideró el caso como fraude claro. Habría consecuencias para Mateo, me advirtió. Su crédito se vería afectado. Podría enfrentar cargos criminales si el banco decidía proceder, aunque eso era poco probable dado que el dinero sería devuelto. Esperó mi reacción, tal vez esperando ver alegría o vindicación. Pero todo lo que sentí fue un cansancio profundo, como si hubiera estado sosteniendo mi respiración durante semanas y finalmente pudiera exhalar. Después de que Sofía se fue, no sin antes rechazar mi profuso agradecimiento y aceptar mi promesa de llevarle un mueble pequeño que había restaurado como regalo, me senté en el taller rodeado de mi vida de trabajo. El armario de la iglesia estaba casi terminado, su madera brillando con un lustre profundo que hablaba de su dignidad restaurada. Pasé mi mano sobre su superficie suave, sintiendo la satisfacción de un trabajo bien hecho, de algo salvado de la negligencia y el abandono. El teléfono sonó esa noche. Era Mateo. Su voz estaba irreconocible, rota por la rabia y algo más, tal vez miedo. El banco había congelado sus cuentas, dijo. La inmobiliaria estaba amenazando con rescindir el contrato del apartamento. Su esposa estaba furiosa. Su reputación en la empresa estaba en peligro. Me culpó por todo. Me llamó nombres que nunca repetiré. Me dijo que estaba muerto para él. Escuché en silencio hasta que se quedó sin veneno que escupir. Y luego, antes de colgar, le dije solo una cosa.
Yo no hice esto, hijo. Tú lo hiciste. Yo solo me negué a ser tu víctima. Los días siguientes fueron extrañamente pacíficos. El dinero fue devuelto como prometido, y con él vino una sensación de cierre que no había anticipado. Pagué a Miguel por su trabajo, con un extra por su paciencia y fe. Doné el armario restaurado a la iglesia, donde el padre José lo recibió con lágrimas en los ojos, diciendo que había temido que tendría que tirarlo. Compré pintura nueva para la casa, no el blanco barato que siempre había usado, sino un cálido tono crema que María siempre había querido. Carmen organizó una pequeña celebración en mi honor, nada grande, solo algunos vecinos reunidos en su patio para compartir comida y vino. No les conté toda la historia, pero de alguna manera todos parecían entender que había pasado por una prueba y había salido del otro lado. Miguel trajo a su novia, una joven encantadora que me recordó a María en su juventud, llena de vida y planes. Me pidieron que les hiciera algunos muebles para su futura casa y acepté con gusto, feliz de tener un proyecto que miraba hacia el futuro en lugar del pasado. Una tarde, varias semanas después, estaba podando los geranios cuando noté algo extraordinario. Nuevos brotes estaban apareciendo, pequeños y verdes y llenos de promesa. Las plantas que había pensado perdidas estaban encontrando nueva vida. Me senté en el pequeño banco que había construido para María años atrás y los contemplé, estas plantas resistentes que se negaban a rendirse incluso cuando parecía que toda esperanza estaba perdida. Era una metáfora demasiado obvia, tal vez, pero en ese momento me pareció perfecta. Sofía vino a visitarme de vez en cuando, al principio con excusas profesionales que gradualmente dieron paso a una amistad genuina. Me contó sobre su propia vida, sus propios desafíos con padres ancianos que necesitaban cuidado, su comprensión de lo difícil que era equilibrar el amor y la autopreservación. A veces traía su portátil y trabajaba en mi porche, mientras yo trabajaba en el taller. Una presencia cómoda que no exigía nada más que compañía ocasional. Recibí una última comunicación de Mateo, no una llamada sino una carta formal de un abogado. Era una renuncia a cualquier reclamo futuro sobre mi patrimonio, redactada en lenguaje legal frío. La firmé sin dudarlo y la devolví. Era el final oficial de nuestra relación, sellada no con amor, sino con documentos legales. Guardé una copia en la misma carpeta donde guardaba el certificado de defunción de María, otro final que había tenido que aceptar. Pero la vida, descubrí, tiene una manera de llenar los vacíos si se lo permites. Miguel se convirtió en algo así como el hijo que nunca tuve, no en un sentido formal o forzado, sino en la fácil camaradería de dos hombres que respetaban el trabajo del otro. Me consultaba sobre proyectos. Yo le enseñaba técnicas de carpintería que había perfeccionado durante décadas. Su boda fue modesta pero alegre, y cuando insistió en que me sentara en la mesa principal, sentí un calor que no había experimentado desde los primeros días de Mateo. La casa ya no se sentía como un mausoleo de recuerdos perdidos. Las paredes reparadas, la pintura fresca, los geranios florecientes, todo hablaba de renovación, de la posibilidad de comenzar de nuevo incluso a mi edad. Retomé mi trabajo en el taller con renovado vigor, aceptando encargos que me desafiaban, que me empujaban a aprender nuevas técnicas. Descubrí que había una demanda de artesanía tradicional, jóvenes parejas que querían muebles con historia y carácter en lugar de las piezas producidas en masa de las grandes tiendas. Una mañana, mientras tomaba mi café en el porche, contemplando el amanecer que pintaba las colinas de oro, me di cuenta de algo profundo. No había perdido un hijo en esta terrible experiencia. Había perdido una ilusión. El hijo que lloré nunca había existido realmente. Era una proyección de mis esperanzas y sueños, no la persona real que vivía en Madrid. Y aunque el dolor de esa pérdida
era real, también lo era la libertad que venía con la verdad. Ya no tenía que retorcer mi realidad para acomodar sus expectativas. Ya no tenía que disculpar lo inexcusable. Ya no tenía que mendigar migajas de afecto de alguien incapaz de darlo. El padre José vino a visitarme una tarde, no en capacidad oficial, sino como amigo. Nos sentamos en el taller mientras yo trabajaba en una nueva pieza, una cómoda para una pareja joven del pueblo. Me habló de perdón, no el tipo fácil que absuelve sin justicia, sino el tipo difícil que libera al que perdona más que al perdonado. Le dije que había perdonado a Mateo, no por él, sino por mí. Había perdonado al niño que fue, al hombre que podría haber sido, incluso al extraño en que se convirtió. Pero perdonar no significaba olvidar, no significaba permitir más daño, no significaba pretender que el amor podía sobrevivir sin respeto mutuo. El primer aniversario del robo pasó casi sin que me diera cuenta. Ocupado como estaba con un gran encargo para restaurar todos los bancos de la iglesia, fue Sofía quien me lo recordó, apareciendo con una botella de buen vino y la sugerencia de que celebráramos no el robo, sino la recuperación, no la traición, sino la resiliencia. Nos sentamos en el jardín, ahora exuberante con los geranios de María y nuevas plantas que había añadido, y brindamos por los nuevos comienzos, por las amistades inesperadas, por la fuerza que viene de defenderse a uno mismo. Esa noche, después de que Sofía se fue, escribí una carta a María. Era algo que había comenzado a hacer. Escribirle cartas que nunca enviaría, contándole sobre mi día, sobre las personas que había conocido, sobre la vida que continuaba a pesar de su ausencia. Le conté sobre Mateo, sobre lo que había hecho y lo que yo había hecho. En respuesta, le pedí perdón por no haber sido más fuerte antes, por haber permitido que nuestro hijo se convirtiera en alguien que ella no habría reconocido. Y le prometí que viviría el resto de mis días con la dignidad que ella siempre había visto en mí, incluso cuando yo no podía verla en mí mismo. Los meses se convirtieron en estaciones. El verano trajo una ola de turistas al pueblo, algunos de los cuales encontraron su camino a mi taller, maravillándose con el trabajo tradicional, comprando piezas pequeñas para llevar a casa. El otoño trajo la cosecha de aceitunas y aunque ya no tenía mi propio olivar, ayudé a los vecinos con el suyo. Mis viejas manos todavía capaces de trabajo útil. El invierno fue suave ese año, o tal vez solo me pareció así porque la casa estaba cálida con más que solo calefacción. Estaba cálida con propósito, con conexión, con la vida que había construido de las cenizas de mi antigua. Recibí noticias de Mateo solo una vez más, indirectamente a través de un primo lejano que lo había encontrado en Madrid. Había perdido el apartamento, su matrimonio había terminado, había cambiado de trabajo. El primo pensó que querría saber, tal vez esperando que sintiera satisfacción o vindictación, pero todo lo que sentí fue una tristeza distante, como la que sientes al escuchar sobre un desastre natural en un país lejano. Era terrible, sí, pero ya no me tocaba directamente. Mateo había elegido su camino y yo había elegido el mío. Mi 79 cumpleaños llegó con la primavera y con él una celebración que no había anticipado. Carmen había organizado una fiesta en la plaza del pueblo. Nada grande o ostentoso, solo la gente que había llegado a importarme, reunida para compartir comida y historias. Miguel y su esposa anunciaron que esperaban un bebé y me pidieron que fuera el abuelo honorario. El padre José bendijo la reunión y agradeció públicamente mi trabajo en la iglesia. Sofía trajo un álbum de fotos que había estado armando secretamente, lleno de imágenes de mis muebles restaurados en sus nuevos hogares, cada uno una prueba de que mi trabajo, mi vida,
tenía significado y permanencia. Mientras estaba allí, rodeado de estas personas que habían llegado a formar mi nueva familia, pensé en la palabra herencia. Mateo había querido adelantar su herencia. Había dicho, como si todo lo que tenía para ofrecer fuera dinero. Pero mirando alrededor, me di cuenta de que mi verdadera herencia no estaba en euros y céntimos. Estaba en las habilidades que había pasado a Miguel, en los muebles que sobrevivirían generaciones, en las conexiones que había forjado, en la dignidad que había reclamado. Esta era una herencia que no podía ser robada, no podía ser mal utilizada, no podía ser traicionada. La historia podría haber terminado allí, en ese momento de realización y paz, pero la vida continúa, incluso para los viejos como yo. Continué trabajando en el taller, mis manos todavía firmes, aunque más lentas. Continué cuidando los geranios de María, que ahora florecían con una exuberancia que habría encantado. Continué escribiéndole cartas, contándole sobre el bebé de Miguel, que llegó en otoño, sobre el nuevo banco que construí para la plaza, sobre las pequeñas alegrías y tristezas que componían mis días. Una tarde de invierno, mientras trabajaba en una mecedora para el bebé de Miguel, encontré una vieja fotografía que había caído detrás de mi banco de trabajo. Era de Mateo a los 5 años, sentado en mi regazo en este mismo taller, su carita concentrada mientras me veía tallar un trozo de madera. Por un momento, el dolor fue agudo y fresco, como si todo hubiera sucedido ayer, pero luego lo guardé cuidadosamente en un cajón, no desechado pero tampoco mostrado. Era parte de mi historia, pero ya no definía mi presente. Esa noche, mientras cenaba con Miguel y su familia, el bebé durmiendo pacíficamente en la mecedora que había terminado ese día, Miguel me preguntó si alguna vez me arrepentía de haber denunciado la tarjeta como robada. Era la primera vez que alguien me hacía esa pregunta directamente. Pensé cuidadosamente antes de responder. Le dije que me arrepentía de que hubiera sido necesario. Me arrepentía de que mi hijo se hubiera convertido en alguien capaz de tal traición. Me arrepentía de los años perdidos en ilusiones. Pero no me arrepentía de la acción en sí. Era la decisión correcta, la única decisión que preservaba no solo mi seguridad financiera, sino mi sentido de mí mismo. Miguel asintió, comprensivo más allá de sus años. Luego levantó su vaso de vino en un brindis. Por las decisiones difíciles, dijo, y por los hombres lo suficientemente valientes para tomarlas. Brindamos, y en ese momento sentí la presencia de María tan fuertemente como si estuviera sentada a mi lado. Casi podía escuchar su voz susurrando en mi oído. Bien hecho, mi amor, bien hecho. El resto de mis días, sin embargo, muchos o pocos sean, los viviré con esa misma valentía. No la valentía de los jóvenes que no conocen el miedo, sino la valentía de los viejos que han enfrentado sus peores miedos y han sobrevivido. Cada mañana me levanto, preparo mi café, trabajo en mi taller, cuido mi jardín. Cada día es un regalo, no porque sea fácil o sin dolor, sino porque es mío para vivirlo en mis propios términos. Y así termina mi historia, no con un gran clímax o una reconciliación dramática, sino con la vida continuando en su manera pequeña y persistente. Los geranios siguen floreciendo, el reloj del abuelo sigue marcando el tiempo, y yo sigo aquí. Javier Vargas Montoya, 79 años, ebanista, padre de un hijo perdido, amigo de muchos encontrados, un hombre que aprendió tarde, pero no demasiado tarde, que el respeto propio no tiene precio y que el amor sin respeto no es amor en absoluto. Si has llegado hasta aquí, si mi historia ha resonado contigo de alguna manera, te agradezco por tu tiempo y atención. Tal vez hayas enfrentado tu propia traición, tu propia decisión imposible.
Tal vez te hayas preguntado si el amor familiar debe soportar cualquier cosa, perdonar cualquier cosa. Mi historia no es una respuesta universal, solo el testimonio de un hombre viejo que eligió su dignidad sobre una paz falsa, que aprendió que a veces la familia que eliges es más fuerte que la familia que naces. El sol se está poniendo ahora sobre las colinas de Córdoba, tiñendo mi taller con luz dorada. Mañana comenzaré un nuevo proyecto, un arcón de esperanza para la hija recién nacida de alguien, una pieza que durará generaciones si se cuida apropiadamente. Mis manos conocen el trabajo, mi corazón conoce la paz, y eso, al final, es suficiente, más que suficiente, es todo.